En este video vamos a hablar de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión complementan al análisis numérico de un lote de datos, debido a que determinan la mayor o menor concentración de los datos, es decir, dan una idea del alejamiento de los datos respecto a una medida justamente de posición. Las medidas de dispersión más comunes son el rango intercuartil, la varianza y el desvío estándar. Entonces, empecemos con el rango o también llamada amplitud. Se define el rango o amplitud a la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable, es decir, el rango o la amplitud va a ser justamente el mayor de todos los datos menos el menor de todos los datos. Para los lotes que teníamos en el video anterior, tenemos que el rango del lote A sería 18 menos 14 que nos da 4, el rango del lote B es 21 menos 15 que nos devuelve 6, el rango del lote C 66 menos 55 que es 11 y el rango del lote D 19 menos 1 que nos da 18. ¿Cómo podemos interpretar esta medida de dispersión? Si el rango es grande, significa que los datos están más dispersos, mientras que si el rango es más pequeño, significa que los datos están más concentrados y hay menos dispersión de los datos. Después tenemos también el rango intercuartil. Se define el rango intercuartil, dice, a la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, es decir, el rango intercuartil será Q3 menos Q1. Ahora, para los lotes del ejemplo 7 se tiene que el rango intercuartil del lote A será 17 menos 15, que es 2, el rango intercuartil del lote B 19 menos 16, que es 3, el rango intercuartil del lote C es 62,5 menos 57,5, que es 5, y el rango intercuartil del lote D es 14 menos 5, que es 9. ¿Qué diferencia hay entre el rango y el rango intercuartil? ¿O cómo se interpreta? Recuerden que los cuartiles dividían a un conjunto de lotes en 4 partes. Entonces, este rango que está acá solamente contempla un 50% de los datos. Y en este caso, contempla al 50% de los datos que quedaría al medio de la distribución. Entonces estamos diciendo que acá, por ejemplo, el 50% de los datos está más concentrado que, por ejemplo, en el lote D, pues su rango intercuartil es más grande. Entonces, siempre que nos refiramos al rango intercuartil, estamos haciendo referencia solamente al 50% de los datos, dejando de lado el otro 50% que se deja obviamente un 25% del lado izquierdo y un 25% del lado derecho. La otra medida de dispersión se llama desviación, desvío o también llamada dispersión. En este caso se llama desvío de un valor de la variable a la diferencia entre el valor de la variable justamente y la media ya calculada. Es decir, el d sub i es igual a x sub i menos la media. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos la desviación media o desviación promedio? Había una propiedad que uno decía que si sumaba todos los desvíos, eso siempre nos iba a dar 0. Entonces, para que eso no suceda, vamos a tomar la desviación media como el promedio, pero de los valores absolutos de las desviaciones anteriores calculadas. Entonces, la desviación media va a ser justamente, ven, la sumatoria de los módulos de los d sub i, o sea, de los desvíos anteriores. Entonces será la sumatoria del módulo de cada dato menos su media, todo dividido n. Ahora, ¿qué pasa si los datos están agrupados en k-distribuciones de frecuencias? Entonces la desviación media se calcula como dos casos.
el caso discreto, que la desviación media será la sumatoria de las k distribuciones de justamente el dato x sub i menos la media, todo multiplicado por la frecuencia y dividido por n. Ahora tenemos también el caso continuo. Si los datos están agrupados en intervalos de clase, entonces tenemos que recurrir a la marca de clase, que lo simbolizamos como x sub i'. Recuerdan que la marca de clase era justamente el punto medio del intervalo i sub i. Y entonces la desviación media va a ser la sumatoria de igual a 1 hasta k de la frecuencia f sub i por la marca de clase correspondiente menos la media, todo dividido n. Para la varianza, vamos a definir la varianza como el promedio, pero de los cuadrados de las desviaciones. Es decir, hacemos la resta de cada dato menos la media y a esta resta la elevamos al cuadrado. Obviamente al elevar al cuadrado siempre vamos a obtener un número que va a ser positivo. Entonces vamos a sumar todos los desvíos y los elevados al cuadrado y lo vamos a dividir por el número de datos que haya. Nuevamente, si los datos están agrupados en k distribuciones de frecuencia, entonces la varianza se va a calcular dependiendo con caso discreto o caso continuo. Para el caso discreto vemos que la varianza va a ser justamente los cuadrados de los desvíos por cada una de las frecuencias correspondientes dividido el número de datos. Mientras que para el caso continuo, de nuevo, vamos a tener que usar la marca de clase. En vez de cada dato, vamos a utilizar la marca de clase de cada intervalo menos la media, todo elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia correspondiente, y todo esto dividido n. Ya veremos un ejemplo de esto. Por último, vamos a ver la medida de dispersión, que es la más utilizada, que es la desviación estándar o también llamada desviación típica. Bien, dice, el desvío estándar se define como la raíz cuadrada justamente de la varianza. Por eso necesitamos saber calcular bien la varianza, porque justamente el desvío estándar es la raíz cuadrada de el número hallado anteriormente. Es obvio que si los datos están agrupados en k distribuciones, las fórmulas para las varianzas son las raíces cuadradas respectivas de los números que hemos hallado anteriormente. ¿Ven? La raíz cuadrada de la sumatoria desde 1 hasta k de la frecuencia f sub i del dato x sub i menos la media, todo elevado al cuadrado sobre n, y en este caso se utiliza la marca de clase. Bueno. Observación 5. Esto es lo que nos va a interesar. Esta medida de dispersión es la más usada. Es el nivel más elemental, pues divide a los objetos según sean o no iguales respecto a una característica y se utiliza en la clasificación de atributos. ¿Cómo vamos a interpretar? Porque no tan solo a nosotros nos interesa calcular el desvío estándar, sino que también nos interesa interpretar ese desvío. Bueno, veamos la interpretación geométrica del desvío estándar. Un desvío estándar pequeño significa que los datos están concentrados muy cerca de la media. Eso implica que hay una gran confianza en la media justamente. Ahora, un desvío estándar grande significa que los datos están dispersos con respecto a la media. Eso implica poca confianza en la media. Gráficamente sería esto, ¿ven? Un desvío estándar grande significa que todos los datos están muy dispersos alrededor de la media. Mientras que un desvío estándar pequeño significa que todos los datos se concentran mucho alrededor de la media. Por lo tanto, acá uno diría que la media es un buen representante del lote. Acá en este caso diríamos que la media no es un buen representante del lote, y en este caso diríamos que sí, la media
podemos tomarla como un buen representante de ese lote de datos. También tenemos lo siguiente: si la curva tiene una distribución aproximadamente normal, entonces podemos tomar los siguientes intervalos. El intervalo I sub sigma va a ser justamente x menos el desvío, x raya, que es la media, más el desvío. Este intervalo, que es la media menos el desvío y la media más el desvío, va a tener una característica: contiene al 68% de los datos aproximadamente. Obviamente esto es algo empírico, no es que justo va a contener el 68%, pero más o menos siempre va a contener justamente este porcentaje. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo el intervalo que sea la media menos 2 veces el desvío y la media más 2 veces el desvío? Entonces, este intervalo va a contener al 95% de los datos. ¿Se ve? Acá está gráficamente el primer intervalo y acá tenemos el segundo. Y por último, si yo considero el intervalo I sub 3 sigma, que va a ser la media menos 3 veces el desvío, la media más 3 veces el desvío, este intervalo contiene aproximadamente al 99% de los datos, que sería, ven, el último caso que está acá. Entonces, conociendo la media, podemos armar estos intervalos y podemos de alguna manera tener en cuenta cuántos datos vamos a poder en cada intervalo contener, y eso es importante a la hora de hacer una estadística, más que nada una estadística inferencial. Por último tenemos el coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación se define como el desvío estándar dividido la media. Ahora, y se expresa, expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. ¿Cómo vamos a interpretar ese coeficiente de variación? Dice, cuando el coeficiente de variación es inferior al 30%, la distribución es bastante homogénea. Se suele utilizarse para comparar la homogeneidad de dos series de datos. A medida que el coeficiente de variación disminuye, se observa una mayor homogeneidad en los datos, o lo que es lo mismo, los datos están más concentrados alrededor del promedio o la media. Entonces, recapitulando, si el coeficiente de variación es menor al 30%, entonces significa que esa media es muy confiable y es un buen representante del lote de datos. Ahora, si el coeficiente de variación es mayor al 30%, entonces significa que esa media no es tan confiable. No podemos decir que no es confiable, pero corremos riesgo de que haya ciertos errores al confiar en esa media.